Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo tenemos el honor de presentarles la charla sobre el contrato de transporte de pasajeros y explicarle un poco sobre lo que vienen siendo los conceptos, la regulación, características, entre otros elementos que se encuentran dentro del contrato de transporte de pasajeros. Mi compañera Milagros Piamo, Guillermo Guzmán y mi persona Sara Isabel Ruiz daremos inicio a la presentación de nuestra charla. Ok, eh, procedo a compartir la pantalla. Ok, me avisan si logran verla. Ok, Sí se ve. ¿sí? Sí, se ve perfecto. Ahora, ¿mejor? ¿Sí? Ok, Sí. listo. Iniciaré hablando un poco sobre lo que viene siendo el contrato de transporte de pasajeros, el concepto. Ok, este es aquel que en virtud del cual una parte que se le denomina transportista se obliga a un cambio de un precio a trasladar por vía marítima a otra parte, que a esta se le denomina pasajero, y este se le da traslado de un lugar a otro, así facilitándole lo que viene siendo la manutención y el alojamiento durante lo que viene siendo el traslado de un lugar al otro. En cuanto a la regulación, tenemos en el ámbito nacional lo que nos rige es la Ley 55 del 2008, que es la que regula el transporte de pasajeros por las vías acuáticas, marítimas, de aguas marítimas o de aguas dulces. Esta se encuentra en el capítulo 4 del título segundo del artículo 141 al 155. En el ámbito internacional uniforme, contamos con que este contrato se rige mayormente por el convenio del transporte de pasajeros y sus equipajes por mar de Atenas en 1974 y su protocolo que está regulado en 1976, que se conoce como el convenio PAL del 74 al 76, y este es Passengers and Luggage, que fue aprobado por Panamá mediante la Ley 96 del 2013. A la luz de lo referido, el instrumento internacional de este contrato de transporte de pasajeros en sí viene siendo todo aquel contrato que está concertado por un transportista en nombre de el transportista para el transporte por mar de un pasajero o de un pasajero y que éste lleve su equipaje, dependiendo de cuál sea el caso. Lo anterior pone en relieve que la obligación principal y básicamente la característica del porteador viene siendo transportar a personas y no a cosas. O sea, el elemento determinante de este contrato básicamente es el resultado del traslado físico de la persona de un lugar determinado a otro punto determinado. Por tanto, las obligaciones de alimentación y de alojamiento son accesorias a dicha obligación principal. Y esto establece que el precio del pasaje se comprenda también en la manutención de el pasajero y el salvo también al pacto de que, en contrario a esto, exista un posible acuerdo o algo de que el transportista se obliga solo en caso de que sea una necesidad a suministrar los víveres para el sustento del pasajero a un precio no razonable. O sea, no todo el tiempo está eh, obligado a poner o a dar la manutención del pasajero. O sea, esto es básicamente dependiendo del contrato que se pacte.
A continuación, mi compañera Milagros Piama procederá a hablar sobre las características del contrato de transporte de pasajeros. Buenas noches, compañeros, profesor. Como lo dijo mi compañera Sara, el transporte de pasajeros marítimos ayuda al traslado de las personas a través de las vías acuáticas, como lo son los mares y los ríos, ya sea para el tránsito entre comunidades de los habitantes, que es de manera cotidiana, es un transporte cotidiano, o también puede ser el transporte recreativo, como lo es los cruceros, siendo esta una actividad económica favorable para los estados de manera nacional e internacional. Las características de este contrato es que es un medio de transporte y que cuenta con regulaciones y modalidades. Es decir, para las movilizaciones de los pasajeros y como el transporte de cuando se toman los cruceros, siendo este de propósito recreativo y turístico. Estas naves poseen clasificaciones para su función. Las que transportan pasajeros por la necesidad y las estructuras de las instalaciones cuando son de largas estadías, son prolongadas, y cuando son cortas, las estadías son estadías cortas que son para transportar de un punto a otro. Cuentan con un contrato para el uso de este transporte, el cual es emitido mediante un boleto o billete que establece los términos y condiciones de este contrato de transporte. En estos términos y condiciones están impresos en este recibo. Está la tarifa que se publicó, ya sea de igual manera como un boleto aéreo, tiene las rutas que vamos a tomar y la aceptación por parte del usuario o pasajero de este medio de transporte. Los elementos de este contrato. El elemento determinante de este contrato es la obra. Es el resultado del traslado físico de una persona de un lugar a otro. Su obligación principal y la característica principal es que el porteador traslada al pasajero. Tiene la obligación de transportarla como una persona, como dijo mi compañera Sara, y no como una cosa. Los elementos personales de este contrato son que el contrato está en primer lugar que el transportista y el porteador y el pasajero. Son los elementos importantes personales de este contrato. El transportista es el que acuerda el contrato de transporte ejerciendo por cuenta propia o nombre de otro. Tanto si el transporte es realizado por la persona como el transportista ejecutor. El pasajero, por su lado, es toda persona que se transporta en la nave. En virtud del contrato de transporte, esta persona, con su consentimiento de viajar en la nave, puede viajar acompañado de su equipaje, puede llevar animales, puede llevar cosas, vehículos, siempre y cuando se defina en el convenio, el contrato, pues, en el boleto. Los elementos reales, como parte del elemento real, podemos incluir la nave, el viaje, el pasaje y el equipaje. La nave es un elemento esencial de este contrato, porque una vez seleccionada la nave, ya se sabe si el pasajero va a tener la corta distancia o una larga estadía, como son los cruceros. Es importante que los usuarios seleccionen muy bien la nave donde quieren transportarse. La línea de transporte regula y a veces cabe la posibilidad de cambiar o reemplazar la nave, ya que lo importante es cumplir con la regularidad del itinerario y la premura del viaje. Estos elementos reales los contamos como la selección de la ruta pautada en el contrato, en el billete, el puerto de llegada, el puerto de la salida y las escalas. La obligación principal que tiene el transportista es la ejecución de lo establecido en el boleto, el servicio que va a prestar y el pago del billete. Como es costumbre, estos billetes se pagan de manera, boletos también, se pagan de manera anticipada, antes del viaje. El transportista está obligado a trasladar el equipaje del pasajero, incluyendo cualquier artículo
en virtud, como lo dije anteriormente, del contrato y lo que se haya establecido por el boleto que compró. Se efectúan los artículos bajo un contrato de fletamento, que se conozca que el embarque es de modalidad de un contrato de mercancías. Ya cuando es mercancía, ya el contrato, no se compra un boleto, sino se hace un contrato de fletamento aparte. Los elementos formales de este contrato, en la actualidad este transporte se constituye de un modo expreso y por escrito. Es en la forma del billete físico que es emitido por parte del transportista. El billete o ticket tiene una doble función. Primero, que es la prueba que consta el contrato que se realiza. Y la segunda es donde acepta que aparecen las condiciones establecidas en el contrato para el viaje. Los billetes son emitidos de forma personal e intransferible. Se compone como un contrato de adhesión, ya que las cláusulas dispuestas son de manera unilateral, porque el transportista es el que pone las condiciones y el pasajero solamente se adhiere a lo establecido. Existe una excepción que autoriza al capitán de cambiar la normativa de que el billete sea intransferible, y esto está estipulado en la Ley 55, en el artículo 146, que dice que el derecho al pasajero, si es nominativo, no podrá transmitirse sin la adquiescencia del capitán o consignatario. El capitán es el que va a decir si puede o no puede transferir el boleto a otra persona. A continuación, mi compañero Guillermo. Buenas noches. Buenas, profesor y compañeros. Bueno, a mí me toca hablar acerca de los últimos dos puntos, que serían las obligaciones, las responsabilidades y las reclamaciones. Bueno, en el punto de obligaciones, las obligaciones de alimentación, de alojamiento, son accesorias a dicha obligación principal. Sobre esta obligación accesoria, el artículo 153 establece que el precio del pasaje comprende también la manutención del pasajero, salvo pacto en contrario, aunque es posible que se acuerde que la manutención corra por cuenta del pasajero, caso en el cual el transportista se obliga, en caso de necesidad, a suministrar los víveres para el sustento del pasajero a un precio más razonable. También, los transportes de pasajeros son los destinados principalmente al transporte de personas y, en su caso, sus equipajes. Se entienden que estos están comprendidos dentro de esta modalidad, entre otras actividades. Los cruceros turísticos, el desplazamiento a parajes para realizar prácticas deportivas, así como en general cualquier actividad comercial que suponga el traslado de personas en embarcaciones provistas de medios mecánicos de propulsión. Los transportes de embarcaciones, los transportes de acuerdo con las condiciones de prestación se clasifican en líneas regulares y líneas no regulares u ocasionales. Estas podrían decirse así, que las líneas regulares son las que están sujetas a itinerarios, frecuencias, escalas, precios y demás condiciones de transporte previamente establecidas, y que se prestan con periodicidad predeterminada. Las líneas no regulares o ocasionales son las que están incluidas en los términos establecidos en la letra A. La responsabilidad y reclamaciones. El transportista será responsable de los actos y omisiones del transportista ejecutor y de sus empleados y agentes cuando estos actúen en el desempeño de sus funciones. Dentro de las responsabilidades está la pérdida del derecho de limitación. El transportista no podrá acogerse al beneficio de los límites de responsabilidad prescritos en los artículos 7 y 8 en el párrafo 1 del artículo 10. Si se demuestra que los daños fueron consecuencia de un acto o de una omisión del transportista obrando, con la intención de causar esos daños, o temerariamente y a sabiendas de que probablemente causaría tales daños, el empleado o agente del transportista o del transportista ejecutor no podrán acogerse al beneficio de tales límites si se demuestra que los daños fueron consecuencia de un acto o de una omisión de dichos empleados o agentes. Si estos obraron con la intención de causar esos daños, probablemente habría repercusiones.
En el fundamento de las reclamaciones no podrá entablarse contra un transportista o un transportista ejecutor ninguna acción de resarcimiento de daños derivados de la muerte o de las lesiones corporales de un pasajero o de la pérdida o daños sufridos por el equipaje, como no sea de conformidad con el presente convenio. Y listo. Bueno, profesor, compañeros, esperemos hayamos cumplido Por la charla. con la investigación, y gracias a la compañera Sara Isabel Ruiz, al compañero Guillermo Guzmán, y bueno, agradeciendo de verdad por su atención. Muchas gracias y buenas noches, profesor. Buenas noches. Voy a buscar aquí. Denme un segundo.